buenas noches, amigos de Reporte Saladín. El próximo martes de la semana que viene se llevará a cabo una ceremonia en el Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana que estará presidida por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, ceremonia esa en que se va a conmemorar el 70 aniversario de lo que se denominó en su momento como el Pacto de Bogotá o la Carta de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, OEA, porque fue el 9 de abril de 1948, estando sesionando en Bogotá, Colombia, la 9ª conferencia de la Organización de Estados Americanos, OEA, que se desarrollaron una serie de acontecimientos independientemente de lo que era precisamente esa convocatoria a los países de América Latina y el Caribe para fundar lo que vino a ser la Organización de Estados Americanos, OEA. Ya en el presente año, el 9 de abril en Washington, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, había pronunciado un discurso para conmemorar en lo que fue en aquella ciudad de Bogotá, en Colombia, esa 9ª conferencia en la que se aprobaron precisamente lo que fue la Carta de la OEA o Pacto de Bogotá, y la cual prácticamente que había comenzado en el mes de marzo de 1948, estuvo rodeada de graves acontecimientos de violencia en la ciudad de Bogotá, que vinieron a ser conocidos con el nombre de El Bogotazo a causa del asesinato el 9 de abril de 1948 de Jorge Eliezer Gaitán, un líder liberal frente al Partido Conservador, que al ser precisamente baleado 3 veces por un fanático conservador de nombre Juan Roa Sierra, prácticamente desató una ola de violencia que arropó a toda la ciudad de Bogotá, la cual, como es de imaginar, estaba lleno de ministros de Relaciones Exteriores, secretarios de Relaciones Exteriores y de delegaciones internacionales que venían sesionando en esa ciudad con motivo de la convocatoria de esa 9ª conferencia. Si nos ubicamos en lo que era el contexto de América Latina en ese año, ya prácticamente en medio de lo que comenzaba a tener la violencia generada a nivel internacional por la Guerra Fría, Estados Unidos venía impulsando precisamente y apoyando esa 9ª conferencia para, en una u otra forma, declarar fuera de la ley lo que era ellos denominaban la amenaza comunista en América Latina y el Caribe. Y es en el contexto de esta 9ª conferencia internacional donde se desarrollan acontecimientos que prácticamente arroparon de violencia, saqueos, incendios a la ciudad de Bogotá. La lucha entre liberales y conservadores en Colombia había sido ya una cuestión de tradición, y sobre todo que del lado del partido, de lo que era el Partido Conservador, existían tradiciones en las que en algunos casos, decían los colombianos en esa época, habían presidentes que sus abuelos habían sido presidentes. Y del lado de los liberales, habían hombres como Jorge Eliezer Gaitán, que no tenían una trascendencia ni tampoco un historial familiar que los vinculase a los que eran los grupos conservadores
en esa gran nación latinoamericana que es Colombia. Y es en ese contexto que se dividió el Partido Liberal, llevando dos candidatos, uno de ellos Jorge Eliezer Gaitán, y finalmente quien gana unas elecciones en Colombia antes de los sucesos del 9 de abril de 1948 fue el presidente Mariano Ospina Pérez. Es en ese contexto donde ya esas luchas partidarias llevan en una manifestación que convocó Jorge Eliezer Gaitán a principios de febrero de 1948, en la que él encabezó una manifestación a la que asistieron en Bogotá unas 100,000 personas de casi todo el país en esa época, y pronunció un discurso que en Colombia se conoció como la oración de la paz, dirigido al presidente Ospina Pérez. Debo señalar, sin embargo, que al ganar las elecciones el presidente Ospina Pérez, planteó un gobierno de unidad nacional en la que se integraron conservadores y liberales. Y en este famoso discurso titulado Oración por la Paz, Jorge Eliezer Gaitán, dirigiéndose al presidente frente a esa multitud de 100,000 personas, le decía, citamos, comillas, «Señor presidente, os pedimos cosa sencilla para la cual están de más los discursos. Os pedimos que cese la persecución de las autoridades y así os lo pide esta inmensa muchedumbre. Os pedimos pequeña y grande cosa, que las luchas políticas se desarrollen por cauces de constitucionalidad. Os pedimos, seguía diciendo Jorge Eliezer Gaitán, que no creáis que nuestra tranquilidad, esta impresionante tranquilidad, es cobardía. Nosotros, señor presidente, decía Jorge Eliezer Gaitán, no somos cobardes, somos descendientes de los bravos que aniquilaron las tiranías en este piso sagrado. Pero somos capaces, decía Jorge Eliezer Gaitán, señor presidente, de sacrificar nuestras vidas para salvar la tranquilidad y la paz y la libertad de Colombia. Posteriormente, el 15 de febrero, ya él también pronunciaba otro discurso que se hizo famoso, y es en ese contexto en el que cuando se convoca esa conferencia, esa 9ª conferencia en Bogotá para crear la Organización de Estados Americanos, al mismo tiempo el gobierno de Argentina, que era un gobierno peronista, financia un evento, un congreso de estudiantes, y ese congreso de estudiantes, para sorpresa quizás de muchos de ustedes, muy jóvenes que no conocen esa historia, ese congreso de estudiantes financiado por el gobierno peronista de Argentina, lo organizaba nada más y nada menos que Fidel Castro, que había llegado en el mes de marzo de 1948 a la ciudad de Bogotá, en Colombia. Hacemos una breve pausa y retornamos en unos instantes. Uno se levanta todos los días para echar para adelante, desde tempranito para que Dios ayude a uno. Darle de comer al país entero no es nada fácil. Cuando empezamos con la cooperativa éramos como 10, cada uno con su parcelita, poquita tierra. Pero ellos nos enseñan que cuando nos unimos logramos mucho más, siempre con ganas de trabajar. Fuimos aprendiendo y creciendo toditos juntos. Primero con Coopera y mañana usted verá que ese sueño de exportar con Prospera lo vamos a lograr. Lo mejor de nuestra tierra llegará al mundo entero. Endulzándole la vida al gusto dominicano,
Por más de 100 años el azúcar papagayo. Azúcar Papagayo es un producto del Central Romana Corporation. Más de un siglo endulzando el gusto de los dominicanos. El cafecito, el bizcocho, la batina y el filón, el dulce leche y su concón. Son cosas muy nuestras que endulzan el corazón. Azúcar Papagayo es calidad del Central Romana. Más de un siglo endulzando el gusto de los dominicanos. Este es el show de Ela. Mis hijos son lo más importante, por eso les doy la mejor alimentación. ¿Y cuál es esa? La misma con la que yo crecí, mi rica de siempre, que ahora me trae Milk Kids, el producto lácteo más completo que ofrece una alimentación alfa vital a niños en crecimiento y que promueve el desarrollo intelectual en la época en que más cuenta. Y se disuelve fácilmente. Cuando tú seas grande, como quien quieres ser. Rica Milk Kids, para llegar más lejos. Agua Planeta Azul, el agua que se bebe en nuestro hogar. Bien, amigos de Reporte Saladín, continuamos y decíamos que con motivo precisamente de esa 9ª conferencia en Bogotá, Fidel Castro había llegado el 31 de marzo para organizar ese Congreso de Estudiantes que fue promovido precisamente por el gobierno peronista de Argentina como una forma de protestar contra lo que ellos calificaban como el intervencionismo de los Estados Unidos de América en esa coyuntura. Y precisamente ese día, 9 de abril de 1948, Jorge Eliezer Gaitán se había reunido con Fidel Castro y habían acordado que habría una manifestación de ese Congreso de Estudiantes y que Jorge Eliezer Gaitán haría uso de las palabras y quedaron de reunirse ese mismo día, 9 de abril, a las 2 de la tarde, pero mucho antes de eso, ahí se desarrollan los acontecimientos. Jorge Eliezer Gaitán, acompañado de un grupo de amigos, sale de su despacho a la calle y una vez que ha salido por la puerta, ahí se produce precisamente el evento de los 3 disparos. Uno le da en la nuca porque le dispararon por la espalda y 2 más que fueron al dorso de su cuerpo. Prácticamente cuando llegó a la clínica, ahí trataron de hacerle transfusiones de sangre, pero las masas se desbordan, incendian edificios, tranvías, autobuses, prácticamente inclusive muchos de los liberales que pertenecían a la policía de Colombia le dieron armas a los civiles y prácticamente Colombia se convirtió durante 3 días en una verdadera guerra civil. Es en ese contexto que finalmente se aprueba esa carta de la Organización de Estados Americanos, OEA, de la cual ahora el próximo martes en nuestra Cancillería se va a conmemorar el 70 aniversario del Pacto de Bogotá, de la carta que dio lugar a la creación de la Organización de Estados Americanos, OEA, con todas las luces y las sombras que han caracterizado a la misma a través de la historia. Hay un dato curioso en relación con la Carta de la OEA de 1948, y es que los sucesos que ocurrieron en Colombia y que prácticamente dieron lugar a lo que se denominó, a un periodo histórico de la vida de ese gran país, que se denominó la violencia, y que se extendió prácticamente desde 1949 hasta 1957. El periodo que siguió, que se llamó del Frente Nacional de 1958 a 1975, en que hubo un acuerdo en que ambos partidos se intercambiaban en el poder,
liberales y conservadores, y posteriormente el post-Frente Nacional, que va desde 1975 a la fecha. Es que durante la ocurrencia de esos sucesos, de lo que se llamó el Bogotazo, prácticamente esa carta fue aprobada y las delegaciones que estaban hospedados en los hoteles de Bogotá durante esos 3 días de incendios, disparos, violencias, prácticamente dieron lugar a que algunos países ordenasen una investigación sobre cuáles fueron las causas reales, independientemente de que cuando las masas identificaron a quien le hizo los 3 disparos a Jorge Eliezer Gaitán, el cual trató de ocultarse y correr en una droguería donde entró un policía, lo sacaron de ahí, lo lincharon y llevaron su cuerpo, su cadáver, frente al Palacio, lo que es el Palacio Nacional o Casa de Nariño en Bogotá, Colombia. Continuamos en unos instantes con estos comentarios. Uno se levanta todos los días para echar para adelante, desde tempranito para que Dios ayude a uno. Darle de comer al país entero no es nada fácil. Cuando empezamos con la cooperativa éramos como 10, cada uno con su parcelita, poquita tierra. Pero ellos nos enseñan que cuando nos unimos logramos mucho más, siempre con ganas de trabajar. Fuimos aprendiendo y creciendo toditos juntos. Primero con Coopera y mañana usted verá que ese sueño de exportar con Prospera lo vamos a lograr. Lo mejor de nuestra tierra llegará al mundo entero. Agua Planeta Azul, el agua que se bebe en nuestro hogar. Bien amigos, continuamos con estos comentarios sobre los sucesos que ocurrieron durante el Bogotazo. Decía que las delegaciones de muchos de los países de América Latina y aún países observadores del continente europeos, entre ellos, por un lado, Alemania y por el otro lado, Inglaterra, y aún el gobierno dominicano, ordenaron una investigación sobre los sucesos que habían ocurrido en Bogotá, Colombia, siendo en esa época embajador de la República Dominicana en Colombia el doctor Joaquín Balaguer, y Trujillo ordenó una investigación para conocer el comportamiento de todos y cada uno de los miembros de la delegación dominicana durante los 3 días, que fueron 3 días de violencia, saqueos, incendios en la ciudad de Bogotá, que se extendieron a todas las ciudades, dicho sea de paso, prácticamente de Colombia. En ese contexto es que se aprueba la Carta de la Organización de Estados Americanos, OEA. Y hay un hecho que yo, como ex embajador de la República Dominicana, representante permanente de nuestro país ante la Organización de Estados Americanos, siempre observé, y fue la coincidencia de que la Carta de la OEA nació en medio de lo que fue el Bogotazo. Y curiosamente, muchos años después, la Carta Democrática Interamericana es aprobada en Lima, Perú, exactamente el mismo día que ocurre septiembre 11 del 2001 en New York, con la caída de las torres. Son sucesos a veces que hay coincidencias misteriosas, porque nacer la Carta de la OEA en Bogotá, Colombia, en 1948, en medio del Bogotazo, y luego la Carta Interamericana en Lima, Perú, en septiembre 11, donde estaban reunidos todos los cancilleres de América Latina, incluyendo el secretario de Estado de los Estados Unidos de América, Colin Powell, que estuvo presente en esa reunión,
Y ahí nació la Carta Democrática, que es otro de los documentos fundamentales de la Organización de Estados Americanos, OEA. Independientemente de lo que han sido todas y cada una de las áreas que toca la Organización de Estados Americanos, incluyendo Corte Interamericana de Derechos Humanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, todo lo que fue el involucramiento de la Organización de Estados Americanos en casos como el de la República Dominicana, donde vino un secretario general de la Organización de Estados Americanos a nuestro país y pidió perdón precisamente por lo que fue el apoyo a la intervención en República Dominicana en el año 1965. Al conmemorarse ahora, en este año, los 70 años de la fundación de la Organización de Estados Americanos, OEA, la cual estuvo precedida por la Unión Panamericana, que ya por los años 1910 fue creada la sede de esa Unión Panamericana en la ciudad de Washington. Prácticamente a lo largo de estos 70 años ha sido uno de los organismos regionales, especialmente por su apoyo a lo que fueron las misiones de observación electoral, ya que en 1948, como muchos de ustedes lo recordarán, prácticamente en muchos de los países de América Latina predominaban las dictaduras militares. Y en ese contexto, con la aprobación de lo que vino a ser la Carta de la OEA en 1948, y luego la reafirmación muchos años después, que los militares retornaron a los cuarteles con la Carta Democrática Interamericana en Lima, más conocida como Carta de Lima, Perú. Prácticamente todas las democracias de América Latina y el Caribe, aún con los altibajos de el cumplimiento o no de las disposiciones constitucionales en nuestros países, la realidad es que por lo menos a nivel de esas misiones de observación electoral, el rol que ha jugado la Organización de Estados Americanos ha sido uno de los pilares para que en un gran número de los países de la región el respeto primero a las propias leyes electorales, el respeto a los derechos humanos también, se haya hecho una realidad. Y ahí están los informes presentados por todas y cada una de esas misiones de observación electoral, incluyendo el hecho de que quien les habla como ex embajador ante la OEA y el embajador de Costa Rica, en 1912, presentamos un proyecto de resolución al Consejo Permanente para consagrar el 4 de febrero cada año como el Día de las Misiones de Observación Electoral. Estas han jugado un rol fundamental en América Latina, en los procesos electorales y en el caso de República Dominicana, de las 21 elecciones consecutivas que lleva el país, independientemente de que en cada una de esas elecciones hemos tenido misiones de observación electoral que han hecho aportes también muy importantes para perfeccionar nuestras leyes y reglamentos en materia electoral, independientemente también de que la materia electoral ya está constitucionalizada también, y el rol que juegan en esta materia los partidos, agrupaciones políticas y movimientos también. Al cumplirse, pues, ahora en este caso en República Dominicana, una ceremonia para conmemorar los 70 años de la aprobación de la Carta de la OEA en 1948 en Bogotá, Colombia, definitivamente, aún con las sombras y las luces de la organización, la misma, independientemente de todas las controversias en las que se ha visto envuelta, ha venido jugando un rol donde cada vez más los países miembros de la Organización de Estados Americanos, incluyendo Estados Unidos,
Canadá y los países observadores también de diferentes regiones del mundo, definitivamente han estado dándole un seguimiento a todo el tema de lo que es la vigencia de los derechos humanos en América Latina y el Caribe. Despido este programa como siempre lo hago con el pensamiento de Miguel de Unamuno en 1936 cuando decía: me duele España, a mí me duele la República Dominicana. Buenas noches y que Dios los bendiga a todos.